escritor. Bueno, la señora me habló de nuevo porque dice que va a volver a grabar, Esteban, la señora del Zoom. Sí, la conozco. La conozco. Sí, sí. Bueno, colabora con artículos y en diversos medios, Nación, Perfil, Revista Eñe. Bueno, es un pensador que nos ayuda, al menos a mí, pero creo que esto es más que a mí, nos ayuda a pensar esta realidad a veces que se torna un poco complicada, y las palabras de Esteban siempre, no sé, son un poquito de luz en este camino. Solamente se los quería presentar y agradecer a Esteban, ya lo sabés, tu presencia acá. Bueno, está bien, ya está, no te preocupes, ya está. Basta, basta, Esteban, callame, por Ya favor. está, ya está. Voy a Mirá, vamos, silenciarme para que nadie, para no vamos a ver. molestar más. Vamos a ver. Bueno, yo le doy la bienvenida nuevamente y la verdad que, bueno, me alegra participar y yo voy a participar desde el movimiento de las ideas, porque el movimiento de mi cuerpo, la verdad que no es exactamente una de mis virtudes. Entonces, la danza como tal está en ustedes y yo voy a tratar de alentar esa mística de la danza desde la apertura de algunas ideas, algunos comentarios, que tienen un poco como hilo conductor tratar de recuperar por la reflexión al pensamiento como un desafío de una expresión artística de muchas formas. Es decir, la danza, lo performático, yo creo que nos recuerda que el cuerpo no tiene una sola forma de ser, no tiene una sola forma de decir, sino que el cuerpo es una construcción constante. El cuerpo se dice de muchas maneras. Había un filósofo, Aristóteles, que decía el ser se dice de muchas maneras. Bueno, podemos decir que el cuerpo se dice de muchas maneras, y esa multiplicidad expresiva, esa pluralidad de sentidos que el cuerpo en movimiento, o incluso el cuerpo quieto puede irradiar, nos devuelve un poco a que el cuerpo es una experiencia para explorar, para recrear e inventar. Y de alguna forma creo que ustedes se dan en ese camino, de reinventar lo que el cuerpo puede expresar, reflejar que el cuerpo se dice de muchas maneras. Y ese cuerpo que se dice de muchas maneras atraviesa la historia de la cultura. Y es en ese horizonte donde yo voy a tratar de proponerles una aventura de ideas, un recorrido, que un poco abra nuestra mente a el significado o el poder del cuerpo, de expresarse de muchas maneras, y que también sea una oportunidad de abrir nuestra mente para encontrarnos con otras formas de entender el cuerpo a nivel de otros momentos de la cultura o de otras culturas distintas a la nuestra. En algún momento creo que acá está habilitada la función de compartir pantalla. La estuve probando recién y creo que podré pasarle algún video y mostrarle sobre el final algunas imágenes que un poco vuelven sobre lo que primero les voy a decir. Entonces, para tratar de estimular por la reflexión el cuerpo como una dimensión abierta para ser explorada, ser inventada y ser dicha de muchas maneras por el movimiento del cuerpo, vamos a dividirnos en tres momentos. Digamos, por un lado, el cuerpo asociado con la danza y el movimiento, un segundo camino o movimiento que trataremos de poner en música como si fuera parte de una sinfonía, será pensar el cuerpo desde su dimensión como cuerpo estático y lo que puede decir, pero cómo ese cuerpo estático puede también moverse, aún siendo un cuerpo estático que de por sí no se mueve. Eso lo veremos a partir de un ejemplo. Entonces, primero el cuerpo de la danza, el movimiento, segundo el cuerpo estático, y que a su vez puede ser un cuerpo de movimiento. Y el tercer movimiento que trataremos de compartir es que el cuerpo, cuando decimos que el cuerpo es una realidad abierta a reinventar y expresar continuamente, un poco estamos diciendo que el cuerpo también puede expresarse simbólicamente, ser un lenguaje simbólico, algo que expresa símbolos, metáforas de distintas maneras. Por lo tanto, el tercer movimiento que vamos a compartir
es un poco ver cómo el cuerpo simbólicamente expresa. Es un cuerpo siempre expresivo. Entonces, si vamos al primer movimiento de esta sinfonía de ideas, reflexiones y encuentros con el cuerpo a través de la cultura y de otras culturas, el primer movimiento que les decía es el cuerpo en danza, el cuerpo en movimiento. Y un poco mi propósito es darles la posibilidad de abrirnos a también lo que nos lleva fuera de nuestra propia cultura, fuera de lo más conocido, o fuera de la realidad más inmediata que nos absorbe. Y aquí ya hay un primer ejemplo. Cuando pensamos en el cuerpo como danza y movimiento, hay una dimensión del cuerpo que danza que creo que siempre es significativa para pensar, que es el carácter ritual que tiene la danza, el cuerpo que se mueve como una posibilidad. El cuerpo que al moverse forma parte de un rito, y ese rito a su vez es una apertura o una expresión de una realidad distinta. Por ejemplo, el cuerpo que danza en un contexto ritual se abre o expresa una realidad distinta, que puede ser una realidad de tipo divino, con la cual el ser humano, por su cuerpo en movimiento, intenta ponerse en conexión. Y en la tradición cultural de Occidente hay unos posibles ejemplos, hay muchos más, pero simplemente para empezarle a darle contenido o carne a esta primera idea. El cuerpo en movimiento y como un cuerpo que se pone en conexión con fuerzas que nos desbordan, nos trascienden, fuerzas divinas, sagradas. Un ejemplo de eso tiene que ver con los ritos dionisíacos, eso que tanto le interesó a Nietzsche, eso que lo llevó a la cultura griega antigua, donde hay un dios, que es el dios Dioniso, que es un dios que es el centro de una religión de origen popular, de origen campesino, donde Dioniso era adorado, era venerado por los seguidores de este dios cuando Dioniso volvía de un viaje. Dioniso viajaba todos los años y cuando volvía a Grecia, sus seguidores salían a su encuentro, salían a celebrarlo. Y por ejemplo, había dos ramas, la rama masculina, la rama femenina de los adoradores de Dioniso. En la rama femenina estaban las vacantes, las seguidoras de Dioniso. Hay una obra, que es la de Eurípides, Las Vacantes, donde podemos ver que las mujeres, para ponerse en comunicación con el dios, danzan, bailan. Y ahí tienen el ejemplo del cuerpo en movimiento como una forma de contacto con algo divino. Y la rama masculina de los seguidores de Dioniso era lo que Nietzsche entendía que adoraba al dios uniéndose en coros. Esos coros que recibían al dios cuando volvía a Grecia, volvía en primavera de sus viajes, por cuestiones que ahora no vamos a considerar. Cuando volvía el dios, los recibían uniéndose en coros y cantando, en honor del dios. Y mientras que cantaban, mientras que se entregaban al canto coral, eran sumergidos en una atmósfera musical en la cual había sonidos percusivos, sonidos de sonajeros, de flautas, de tambores, y ese cuerpo que canta dentro de una atmósfera musical, a su vez, era un cuerpo que danzaba. Por lo tanto, el cuerpo de los integrantes del coro que le cantaba al dios, a su vez, eran cuerpos que cantaban y bailaban. Y en esa acción se ponían en comunicación, nuevamente con lo divino. El cuerpo que danza puede ser parte entonces de una experiencia ritual, religiosa, que es artística al mismo tiempo. Y todo rito, para que lo vean como una experiencia que es estudiada por la antropología, por ejemplo, todo rito es una experiencia que actúa como un puente, un pasaje, una puerta que se abre a otro tipo de experiencia. El rito es siempre una experiencia de tránsito, de trance o tránsito.
hacia una experiencia distinta, que nos saca de lo conocido. Lo conocido puede ser lo cotidiano, lo profano, y el rito como trance nos hace transitar hacia una experiencia de encuentro con algo superior y divino a través de, muchas veces, el cuerpo que por el movimiento y la danza participa en esos ritos, como por ejemplo en estos ritos dionisíacos que les comentaba. Pero el cuerpo que danza y que de esa forma es parte de un rito, como les digo, es muy interesante verlo en un segundo ejemplo. Es el cuerpo que danza en el ámbito del carnaval. Todos tenemos una idea del carnaval, no vamos a ir a los ejemplos que conocemos, pero el carnaval, en sus orígenes, era una experiencia ritual, popular, colectiva, por la cual, en un momento del año, el carnaval era una experiencia ritual y simbólica, en la cual se participaba mediante la fiesta y mediante el cuerpo que también se entrega a la danza y al movimiento. Porque el carnaval, más allá de la pura alegría, o de mostrar las comparsas, que es un poco nuestra idea actual del carnaval, en su sentido más profundo, más originario, el carnaval era una experiencia ritual, de alegría, de fiesta, de cuerpo danzante, cuerpo en movimiento, para volver al origen mismo de la vida. El sentido simbólico del carnaval es recrear el origen de la vida, donde en principio hay caos. Y del caos surge una nueva vida. Y justamente en el carnaval, teatralmente, se vuelve a caos. ¿Por qué? Porque en el carnaval, por ejemplo, los carnavales romanos, en las Saturnalias, y esos carnavales también van a existir en la Edad Media, se recreaba el caos del comienzo. ¿De qué forma? El esclavo dejaba de ser esclavo, y durante el carnaval le podía dar órdenes e incluso castigar al amo. Solo con ese ejemplo, en el carnaval, por ejemplo, también era permitido los insultos, las palabras excedidas, el erotismo desatado, la orgía, por ejemplo. Entonces, en el carnaval había una experiencia ritual, y recuerden que el rito te saca de lo conocido y te lleva a una experiencia distinta. Y en el carnaval se vuelve al caos, en el origen de la vida, para renovar, regenerar la vida como parte de la experiencia carnavalesca, y en ese carnaval el cuerpo participa danzando, en movimiento. Ahí tienen un segundo ejemplo del cuerpo que baila, y que en ese bailar está expresando una experiencia de penetración en otro nivel más intenso de la vida. Y hay un tercer ejemplo, de los muchos que yo les comentaba que podríamos invocar. Hay un ejemplo ya de cómo esas experiencias de carnaval, que vienen del mundo pagano, del mundo antiguo, antes del cristianismo, atraviesan la historia de Occidente, algunos duran, y hay por ejemplo un carnaval que se celebra en Cerdeña todos los años, ¿no? Vieron Córcega, Cerdeña. Cerdeña es un lugar que conserva mucho sus tradiciones, y una de ellas es una fiesta ritual llamada el Carnaval de la Mamoiada. Se llama Carnaval de la Mamoiada porque se celebra todos los años en la localidad de la Mamoiada, que pertenece a una provincia, la provincia de Nuoro, en la isla de Cerdeña. Y si el compartir pantalla no lo permite, yo les quería mostrar un video. ¿Me escuchan, no? ¿Sale todo bien? Si alguien me puede dar el ok. ¿Me escucha? ¿Sí? Muy bien. Y ahora ven la pantalla, ¿no? Perfecto. Se escucha perfecto. Bueno, miren, ahora les voy a compartir una experiencia del cuerpo que se mueve, que forma parte de una forma de danza, como parte también de una experiencia de carnaval, que se conserva en el siglo XXI, en Cerdeña, este carnaval de la Mamoiada, y yo creo que son 3 minutos, que vale la pena que lo veamos. Yo obviamente no voy a hablar, y ahí van a ver el cuerpo danzante, el cuerpo en movimiento, como parte de estas experiencias carnavalescas rituales, en las cuales salimos de lo conocido y por el
cuerpo en movimiento, nos podemos poner en contacto con otra forma de experimentar las cosas o la vida. Entonces veamos este ejemplo del carnaval de la Mamoiada en Cerdeña, que se lo sigue celebrando todos los años. No se está viendo, ¿o sí? No. ¿Cómo? No lo estamos viendo el video. ¿Ah, no? No, hay que poner compartir pantalla. Abajo el verdecito. A ver, perdón. Sí, entonces voy a hacer esto. Esperen. Ahí, ahora sí. Ahí va. Ahora sí. Ahí va. Pero ahora lo tengo que buscar. Ya lo busco en el mail, ya está. Por suerte tenemos una computadora rápida. Entonces, ya acá estamos. Y acá aparece. Ahora empezamos de vuelta. Ahora sí lo van a ver. Lo ven, ¿no? Sí. Ahí va. Bueno, esta es una experiencia viva de lo que es esas tradiciones rituales, que quizás ahora ya no se aprecian mucho en el significado que tuvieron en el comienzo. Pero fíjense ese ejemplo del cuerpo que danza
como parte de un rito, donde la presencia del cuerpo en movimiento se ve potenciada a partir de esas máscaras, a partir de producir sonido con esos sonajeros al mismo tiempo que el cuerpo danza. Y les comento que no hay mucha claridad de cómo surgió este ejemplo del cuerpo danzante en una experiencia ritual, cuál es el origen realmente de este carnaval de la mamogueada. Es muy posible que esas máscaras que vieron negras tengan que ver con el sentido de muchos ritos que buscaban estimular la renovación de la cosecha, la fertilidad, y al mismo tiempo expulsar los malos espíritus que amenazaban que las cosechas fueran ricas y generosas. Entonces hay todo un trasfondo de una mentalidad ritual, pagana, que no es percibida ya, pero que es parte de ese ejemplo del cuerpo que danza y en movimiento. En los antiguos carnavales, en las experiencias dionisíacas que les hablé, y que están ahí, en el fondo, de este ejemplo de algunos carnavales o ritos que se conservan, como el que vimos recién. Y hay otra dimensión del cuerpo que se mueve más que danzar, en un sentido estricto, y que al ser un cuerpo que se mueve genera otro tipo de realidad. Por un tipo de lectura que yo estuve haciendo hace poco, que no viene al caso, descubrí una experiencia en Cataluña, que quizás algunos de ustedes conozcan o quizás no, que se llama los castells, los castells catalanes, que van acompañados de toda una filosofía que se llama la filosofía castelera, que básicamente consiste en que los cuerpos se van moviendo para unirse, para trepar uno encima del otro y hacer una suerte de torre, una suerte de torre humana, y de esa forma, por ejemplo, poder llegar a la altura de un primer piso y en el vértice superior de esa torre humana, que sería el castel, llega un niño, y todo eso tiene un significado de integración de la comunidad, porque los pueblos en Cataluña participan de la creación de estos castells, le da un sentido de comunidad, de cohesión social. Los orígenes de los castells, al final les voy a mostrar una foto de un castell, no está claro también, pero es un ejemplo de un cuerpo que se mueve para ser parte de una construcción colectiva, comunitaria. Por eso que siempre en la filosofía castelera se insiste en que el cuerpo se une con otros cuerpos para crear un esfuerzo y un logro común. Y se trata de un cuerpo en tensión y en movimiento, que no es estrictamente un cuerpo danzante, pero que es un ejemplo de un cuerpo que al moverse crea otro tipo de realidad. Se pasa del cuerpo separado, que por sí solo no podría llegar hasta un primer piso, a otro tipo de realidad construida por los cuerpos que se mueven, los cuerpos que se unen, hacen esa torre, ese castillo humano, el Castell catalán. Otro tipo de ejemplo interesante para pensar las posibilidades por las cuales el cuerpo se puede reinventar y expresar de muchas maneras. Y otra dimensión del cuerpo danzante que les quería comentar, porque creo que esto contribuye a abrir el horizonte, a abrir la conciencia, el interés, más allá de lo inmediato, hacia otras culturas. Por ejemplo, cuando hablamos de la danza clásica, en nuestra cultura, bueno, todos sabemos que hablamos de una danza vinculado con el ámbito de teatros, de la cultura alta, de la cultura de élite, o que hablamos de la danza como parte de una formación, incluso académica, con gran exigencia, donde el danzarín de alguna forma tiene que estar siempre al servicio del director, del ballet, y donde de alguna forma el ballet representa la aplicación de reglas para una representación de un espectáculo escénico, teatral, musical, que es la danza clásica, occidental, digamos. Pero hay muchas otras formas de hacer danza. Bueno, la danza que hacen ustedes, las danzas modernas, la danza performática, pero también cuando tratamos de ampliar el campo de lo que la danza puede ser, es interesante recoger ejemplos de la danza en otras culturas. Y por ejemplo, a nivel de la cultura africana,
África, a mí siempre me gusta hablar porque lo veo como un ejemplo de cuán poco sabemos de otras culturas distintas a las nuestras. Y además hay algo que tiene que ver un poquito con la angustia de la injusticia respecto a cómo África siempre ha sido manipulada en sentidos coloniales por Europa, por el mundo occidental, y ahora también China tiene sus grandes intereses neocoloniales en África. África siempre la manipulada y no percibida, la saqueada, y la no percibida en toda la riqueza cultural que tiene África. Esto es todo un tema por el cual nos podríamos enriquecer. Hay un pensamiento tradicional africano que tiene que ver con una visión mística, en la cual el africano se siente parte de la naturaleza, y hay una dimensión de las danzas africanas, las danzas rituales, en los distintos pueblos, etnias, que son cientos en África, donde hay un posible hilo conductor, donde tenemos de vuelta el ejemplo del cuerpo en movimiento por la danza, donde en la danza africana, cuando el danzarín se mueve, está percibiéndose, y así es percibido por los que contemplan la danza y no participan de ella, el cuerpo que danza en estas danzas se percibe como una cabalgadura, una montura para el dios. Estos cuerpos en las danzas africanas es también un ejemplo por el cual el cuerpo, la persona que baila, que danza, siente que por la danza ritualmente se pone en comunicación con los dioses. Y esto en las danzas rituales africanas, el cuerpo es de alguna forma, ya no es mi cuerpo, no es mi cuerpo que baila, sino que lo que empieza siendo mi cuerpo que baila en la danza africana se termina convirtiendo en el cuerpo para que el dios baile, para que el dios y los antepasados se muestren. Y de esa forma, por la danza, de vuelta, hay un rito por el cual el africano sale de su mundo conocido y se pone en comunicación con una realidad más intensa, divina, de los dioses, de los antepasados, y eso le da un sentido de identidad espiritual y de renovación interior. Es otro tipo de construcción de la danza, en la cual el cuerpo del danzarín termina siendo el cuerpo del dios que se muestra. Es un ejemplo de la fecundidad también de la danza, si hablamos de la danza en otras culturas. Y otro ejemplo último, en este sentido, que me gustaría darle. Vieron que desde chicos siempre vimos un montón de películas sobre el Far West, el lejano oeste, los indios como los que eran perseguidos como salvajes porque atentaban contra las caravanas y toda esa idea que después se fue modificando. Cuando efectivamente los indios, por ejemplo, en América del Norte empezaron a ser sometidos y reducidos a las reservas en Estados Unidos, muchos de ellos no se sintieron conformes con esta situación y crearon un movimiento llamado la Ghost Dance, la danza de los espíritus, por las cuales danzaban miles de indios en danzas circulares, en las cuales danzaban por horas o días, ingresando a una danza que era una suerte de danza estática, que es todo otro tema. La posibilidad que al bailar ingresamos en un éxtasis, y el éxtasis es la salida de uno mismo, es el olvido de uno mismo. Y en esas danzas extáticas, por horas y horas, del Ghost Dance, de la danza de los espíritus, se creía que de vuelta, a través de la danza, se invocaba a los antepasados y se iniciaba un proceso por el cual los blancos iban a ser expulsados y los pueblos indios iban a recuperar su libertad, su dignidad, su orgullo. Era, por supuesto, un mesianismo basado en una ilusión, pero que dio lugar a otro ejemplo de la danza como una forma de comunicación con fuerzas superiores. Al menos así se las percibía en un imaginario de otra cultura, en este caso de las culturas indígenas. Y cuando hablamos de la danza que se mueve, la danza como ejemplo del cuerpo que se mueve, generando otras formas de expresión, otras formas de experiencia. Bueno, ustedes saben, la danza contemporánea
de la cual ustedes participan desde una vía performática, es aquella que ha dado lugar a que también el cine trate de nutrirse con la danza contemporánea, la danza más creativa, la más libre, la danza más desconstructiva, distinta a la danza más estandarizada, el ballet clásico. Y a través del cine me gustaría recomendarles 3 películas que por ahí vieron ya o quizá no, y si no las vieron, me parece que doblemente se justifica recomendárselas. Hay una película que expresa la riqueza creativa, el poder del cuerpo en movimiento, creando, reinventando el cuerpo, expresándose, y en esa expresión generando arte, intensificando nuestra vida por la danza y el arte. The Company, de Robert Altman, es una película que hace poco estaba en la plataforma Movie, o ahora ya no, pero que es una película que se las recomiendo mucho, la podrían buscar, The Company, de Robert Altman, que es del año 2003. Hay otra que es más conocida, o fue más difundida en su momento, que quizás vieron, que es el documental de Wim Wenders, que fue presentado en el Festival de Cine de Berlín en 2011, de Pina. Por ahí lo vieron, el documental dedicado a Pina Baujas, de Wim Wenders, que te digo, Sergio, que siempre te quise decir que pareces el hermano gemelo de Wim Wenders. Siempre tuve esa cuestión extraña al verlo a Wim Wenders. Este es Sergio, es el hermano gemelo de Sergio. Yo te comento, nunca te lo había comentado, pero ahora se dio la circunstancia. Entonces les recomiendo The Company, de Robert Altman, Pina, de Wim Wenders, y está también la película Flamenco, respecto al flamenco, que ya es una danza tradicional en definitiva, no es exactamente la danza moderna experimental, pero que también habla del poder expresivo del cuerpo por la danza flamenco de Carlos Saura. Y entonces así el primer movimiento pasa, y ahora tiene que dar lugar al sonido del segundo movimiento que les había comentado, y voy a empezar a ver el tiempo para regularlo. El segundo movimiento, la segunda posibilidad de volver a acercarnos al cuerpo de lo reflexivo, para seguir abriendo el juego, es pensar el cuerpo estático y el cuerpo que de lo estático, de lo quieto, da lugar al movimiento, a pesar de todo. El cuerpo estático. Bueno, hay toda una cuestión en la cultura occidental, artística fuerte, vinculado con el cuerpo estático, con el cuerpo quieto. El ejemplo obligado, arquetípico, es el cuerpo del arte clásico griego. Yo siempre le digo a la persona que compartimos algunos cursos vinculados con el arte o la filosofía del arte, a toda persona que le interese el arte, comprender el arte occidental, tiene que acercarse al arte clásico griego en el origen, porque ahí está un poco la fuente de todo. Y en el arte clásico griego, acuérdense, en el siglo V a.C., siglo de oro, la época de la filosofía, de la Acrópolis, de Pericles, había un escultor llamado Fidias, y Fidias hacía esculturas, y la escultura del arte clásico griego es el cuerpo quieto, el cuerpo estático, que representa al Dios. Todo Dios en los templos griegos era una estatua, la estatua de un Dios, que estaba en un templo determinado. Y ese cuerpo quieto del Dios surgía a partir de que el escultor imitaba el cuerpo humano. Por lo tanto, el cuerpo quieto, su poder artístico se vincula con la escultura, en un principio. La escultura en el arte clásico griego, donde el cuerpo quieto, la escultura de ese cuerpo sin movimiento, tenía un significado. Era una escultura donde el cuerpo era representado en términos de idealización. ¿Qué significa esto? Se imita el cuerpo humano, pero no en las irregularidades que el cuerpo humano real puede tener, sino idealizado. Es decir, un cuerpo que era representado siempre con las mismas medidas en los brazos, en las manos, en el rostro, para que ese cuerpo quieto, ese cuerpo humano imitado por la escultura, como un cuerpo estático, un cuerpo quieto, fuera un cuerpo que simbolizaba la armonía, la proporción, la belleza, que para los griegos caracteriza al universo llamado cosmos.
donde la belleza es la proporción, la simetría, lo ordenado. Entonces el cuerpo quieto, el cuerpo estático, habla de toda esa tradición del arte clásico griego. Pero los antiguos griegos se dieron cuenta que el cuerpo quieto, el cuerpo estático, si se queda en lo estático, de alguna forma, hace que el cuerpo pierda todas sus posibilidades de expresión. Y por eso en la escultura griega, en su segunda etapa, que ahora no podemos hablar mucho, postclásica, que se llama helenística, los escultores empezaron a hacer que, por ejemplo, en una escultura, una pierna estuviera avanzada, estuviera puesta delante, en lo que se llama contraposto, para dar la impresión de que el cuerpo está como caminando, está como moviéndose. Y también se empezó a esculpir de una forma tal que el cuerpo transmitiera tensión y movimiento. Es decir, es ese momento en el cual el cuerpo quieto, el cuerpo estático se da cuenta que tiene que también abrirse al cuerpo en movimiento. Y hay una experiencia en la cual el cuerpo siga quieto, pero al mismo tiempo transmita la idea de movimiento, porque de hecho está en movimiento. Bueno, hay una experiencia, hay otra fiesta en Italia que se conserva, que se llama la fiesta del Corpus Domini en Italia, en una localidad llamada Campobasso. Campobasso es la localidad que es la capital de la región de Molise, en el norte de Nápoles. Todos los años ahí se hace una fiesta de los misterios del Campobasso, como se llama, donde consiste en que un escultor de esa ciudad en el siglo XVIII, llamado Saverio Paolo di Sino, en la época del barroco, en el siglo XVIII, inventó una estructura que se llama máquinas procesionales o ingeni, pero que en la práctica sería como una suerte de perchero, donde los cuerpos se cuelgan sin que vos puedas ver la estructura en la que se cuelgan. Después les voy a mostrar una imagen, igual, al final. De modo tal que el cuerpo está quieto, está estático, pero al moverse la estructura que lo sostiene, el cuerpo se mueve y a su vez transmite ese movimiento, no solo porque el cuerpo está en una estructura estática que se mueve, por ejemplo en una carroza durante la fiesta, sino porque el cuerpo transmite una sensación de estar flotando, de ser ingrávido. Después les voy a mostrar una foto que lo expresa de forma muy contundente. Es decir, una forma de entender que aun cuando el cuerpo es estático, aun como cuerpo estático y quieto, el cuerpo puede transmitir una imagen de movimiento. Y eso es lo que ocurre con los cuerpos en esta fiesta de Campobasso, que me resultó siempre muy, muy interesante, y le voy a mostrar una imagen al final. Y vayamos al tercer grupo, al tercer movimiento, la tercera experiencia, ya para tratar de manejar bien el tiempo. Tenemos entonces primero el cuerpo que danza, el cuerpo en movimiento, distintos ejemplos, manifestaciones. Segundo, el cuerpo que se lo concibe como un cuerpo estático, y eso es una medida de la belleza del arte clásico griego. Pero aún un cuerpo que no se mueve, un cuerpo estático, puede generar movimiento. Lo de Campobasso, por ejemplo, como una posibilidad artística del cuerpo que aún estando quieto, logra transmitir movimiento. Y el tercer movimiento, o experiencia del cuerpo que vamos a tratar de evocar y ordenar, bueno, lo vamos a llamar el cuerpo expresivo, el cuerpo metafórico, el cuerpo simbólico. Es decir, el cuerpo percibido como una experiencia simbólica, donde el cuerpo no es el cuerpo físico que vemos, el cuerpo anatómico, el cuerpo que estudia la medicina, sino que el cuerpo es percibido de una forma que una cultura le da un sentido al cuerpo, al cuerpo. Por ejemplo, en los comienzos de la modernidad, en el siglo XVI, la cultura campesina, al tiempo que se desarrollaba la cultura urbana, en el siglo XVI, en la época del Renacimiento, en la modernidad, la cultura campesina seguía siendo muy fuerte. Ahora se está diluyendo, como ustedes saben. La cultura popular campesina era muy fuerte, y
Por ejemplo, hay un estudioso francés, Le Breton, André Le Breton, que tiene un libro que se los recomiendo mucho para repensar esto del cuerpo, pero dentro de la cultura, asociado con la cultura, con la historia de la cultura. Es un libro que se llama Antropología del Cuerpo y Modernidad, de André Le Breton, editorial Nueva Edición. Antropología del Cuerpo y la Modernidad. Y ahí Le Breton investiga la cultura campesina a comienzo de la modernidad y advierte que el campesino percibe a su cuerpo, le da un significado simbólico, si ustedes quieren, a su cuerpo, no como el cuerpo que vemos, el cuerpo que la medicina estudia, el cuerpo anatómico, como les decía, sino que percibe al cuerpo como algo que siempre está en conexión con la naturaleza, siempre está en conexión con la tierra, siempre está en conexión con el viento, con el agua, y por lo tanto la cultura popular nos da un ejemplo del cuerpo convertido en una experiencia simbólica, reinventado, el cuerpo reinventado, como lo reinventa la danza, como lo reinventa el arte. Para la cultura campesina el cuerpo no es el cuerpo que vemos, el cuerpo como separado del entorno, sino que es el cuerpo que siempre está fundido con la naturaleza. Porque al fin de cuentas el campesino sabe que nuestro alimento siempre viene de la tierra y del trabajo de la tierra. Entonces ahí hay un ejemplo de construcción simbólica del cuerpo, darle un sentido distinto al puro cuerpo físico, anatómico. Y dentro de esta experiencia donde el cuerpo se convierte en símbolo de algo, bueno, sumerjámonos ya en el siglo XX, algunos posibles ejemplos. Habrán escuchado Artaud, Antonin Artaud. Bueno, Artaud es otro artista fundamental, entiendo, del siglo XX. Están los manifiestos del teatro de la crueldad. Artaud es un personaje fundamental de la transformación experimental, vanguardística del arte. Les recomiendo El teatro y su doble, esa obra de Artaud, donde están sus manifiestos del teatro de la crueldad. Artaud había presenciado en París unas compañías teatrales que venían de Bali, de Asia, y se había quedado profundamente sorprendido, y esto lo llevó a sospechar que el teatro occidental, el teatro moderno, el teatro occidental, era un teatro donde el cuerpo no expresaba, donde el cuerpo del actor no se ponía en comunicación con algo, con fuerzas mayores, fuerzas que Artaud va a llamar fuerzas cosmológicas superiores. Entonces él empezó a estudiar el teatro oriental, el teatro japonés, el teatro tradicional, el teatro del no, además del teatro balinés, y empezó a difundir la importancia del cuerpo que expresa desde el movimiento del gesto. Es decir, el cuerpo que se reinventa como aquel que tiene un lenguaje, que no es ya el lenguaje de la palabra, el lenguaje de la razón, el lenguaje lógico, sino que es el lenguaje gestual, donde el cuerpo en silencio se convierte en símbolo de un cuerpo que expresa fuerzas espirituales que se expresan por el cuerpo y sus gestos, como si fuera recuperar un lenguaje más primitivo, el lenguaje del gesto, donde el gesto como lenguaje, a diferencia de la palabra, no miente, no engaña, no nos separa de la vida. Por eso que la reinvención del cuerpo como cuerpo gestual en la escena del teatro de la crueldad, como lo llamaba Artaud, es otro ejemplo interesante quizás para que lo investiguemos, lo recordemos. Y otros ejemplos ahora que tienen que ver ya con la pintura en el siglo XX. El cuerpo como algo que expresa, como algo que tiene siempre un significado de una nueva posible expresión. Como decíamos antes respecto al cuerpo en la danza, donde el cuerpo se reinventa y dice de otra forma, bueno, por la pintura también. Y ahí tenemos, por ejemplo, el ejemplo del cuerpo convertido en lo que expresa el sufrimiento, el grito de Munch. ¿Se acuerdan de ese cuadro? Lo vamos a ver todo al final, en un recorrido visual. El cuerpo que
como expresión del sufrimiento, de un sufrimiento y una soledad y una angustia visceral del hombre moderno, el grito de Munch. El cuerpo en los dibujos de Egon Schiele fue un personaje, discípulo de Gustav Klimt, de la escena de Viena a comienzos del siglo XX, que murió en 1919, y el cuerpo en Egon Schiele se convierte en algo que expresa una energía de la sensualidad, de un erotismo latente y de una gran angustia al mismo tiempo. El famoso cuerpo reinventado por Egon Schiele, el cuerpo en Francis Bacon. Francis Bacon, el pintor británico que murió en 1992, donde el cuerpo transmite una deformación grotesca, por la cual transmite de vuelta el sufrimiento, la angustia. Veremos una imagen de los rostros de Francis Bacon. El cuerpo que expresa una vida en la pintura de Lucian Freud. Lucian Freud era el nieto de Freud, un pintor británico muy interesante que murió en 2011, donde él decía que quería pintar no lo que las personas quisieran ser, sino lo que las personas son. Y por eso ese gran poder expresivo que tiene el cuerpo por la pintura, en el caso de Freud, con una alta carnalidad, como lo veremos. Y por último, una experiencia en la cual se vuelve a encontrar la danza con el cuerpo en movimiento, en una situación performática, dentro de una búsqueda de una experiencia simbólica de reinvención del cuerpo. Yves Klein, seguramente lo recordarán, Yves Klein, uno de los artistas vanguardistas que participa en la creación del espíritu performático en la segunda mitad del siglo XX. Yves Klein, entre 1958 a 1960, dio lugar a una serie de experiencias que llamó antropometría. La antropometría consistía en una experiencia performática, que consistía en que Klein actuaba como una suerte de maestro de ceremonias en un rito performático en el cual participaban mujeres desnudas, al mismo tiempo que se escuchaba música, música improvisada, en ese momento de músicos, ahí, en ese espacio, en la cual también las mujeres desnudas eran cubiertas de pintura, por lo tanto el cuerpo desnudo, acompañado por la música, y muchas veces danzando, se convertía en un cuerpo pincel. Y ese cuerpo desnudo, danzante, acompañado por la música, rueda sobre un papel, o se posa sobre un papel, de modo tal que queda impresa, pintada, la imagen del cuerpo, como si fuera una suerte de sello, de negativo, de ese cuerpo en situación performática, dando lugar a lo que se llama como antropometría. Y veremos luego una imagen de esto. Entonces, para llegar al momento final de nuestro recorrido, vamos a compartir pantalla nuevamente y vamos a ir a unas imágenes que les tengo preparado como una suerte de síntesis, de repaso y de último comentario respecto a lo que hemos intentado compartir. Cuando antes les hablaba de la experiencia de Campobasso, que lo pueden encontrar, hay videos, muchos en Google, los misterios de Campobasso en Italia, que se celebra todos los años, donde tenemos el cuerpo estático, el cuerpo que está quieto, pero que al mismo tiempo se mueve. Se mueve porque se desplaza en una estructura, en un carro, por ejemplo, o se mueve porque da la impresión de estar flotando. Bueno, y todo eso, bueno, primero veamos la imagen. Todo eso es porque esta estructura que acá ven es como esa suerte de perchero invisible, en el cual en realidad el cuerpo está como colgado. Y entonces para el espectador, lo que tiene la experiencia del cuerpo que sigue estático, sigue siendo un cuerpo quieto, se mueve por la estructura
a la cual está colgado y que se mueve por el carro, y que a su vez nos da la impresión de flotar. Claro, el sentido del escultor que creó este ingenio, esta máquina ingeniosa para colgar los cuerpos en el siglo XVIII, era un sentido religioso que se buscaba, porque son fiestas religiosas de temática cristiana, con figuras que evocan a personajes religiosos. Es decir, el cuerpo que está flotando, el cuerpo que parece que está flotando, quiere transmitir el cuerpo que es elevado por la fe, por la espiritualidad cristiana. Ese es un poco el trasfondo espiritual religioso. Pero también observen a nivel artístico cómo se da ese proceso. El cuerpo sigue estando quieto, pero aún como quieto, transmite la sensación de movimiento. Y en esa estrategia, en esa fórmula, para transmitir movimiento, a la vez que el cuerpo está quieto, hay una creación artística, que se funde con una motivación religiosa también. Entonces ahí tenemos ese ejemplo. Después les hablé también de cómo el cuerpo que se mueve puede construir otra realidad humana, con los castells, del cuerpo separado al cuerpo que se mueve para unirse con otro y formar una creación, una torre humana, una creación colectiva, que da un efecto de creación de sentido de comunidad, de cohesión social, de ser parte de una unidad. Bueno, acá una imagen del castell, un castell de Cataluña, la pueden ver, ¿verdad? Vamos a ampliarla un poquito más. Bueno, observen cómo los cuerpos se van uniendo, se mueven para ir uniéndose, y así ir construyendo la torre humana con mayores cuerpos para mantener la base más pesada, y donde finalmente hay un niño que es el que corona todo ese esfuerzo colectivo, del cuerpo que se mueve para crear un cuerpo colectivo, con todo ese símbolo de una experiencia por el cuerpo, de comunidad, de integración, de un esfuerzo en común. Y después les hablé también del cuerpo que en el siglo XX se convierte en expresión simbólica del sufrimiento, por ejemplo. Bueno, hablamos del grito de Munch. Bueno, esta obra la deben conocer, de Munch, el pintor noruego de 1912, ya en la época en que empiezan a surgir las vanguardias, ¿no? En la época contemporánea del expresionismo, de Paul Klee, de Kandinsky, por ejemplo, o del futurismo de Marinetti, 1912, y ahí está el cuadro de Munch, el grito, que se convierte en un símbolo de la pintura y el cuerpo expresando como expresión simbólica del sufrimiento. Pero el grito también va acompañado de algo que no les mencioné en su momento, pero que ahora se lo voy a mencionar. Otro ejemplo de cómo el cuerpo se convierte en expresión simbólica del sufrimiento en otra cultura es la danza butó, conocida seguro por ustedes, que es un ejemplo de cómo una nueva danza surge para apelar al cuerpo, para expresar el sufrimiento, pero a través de la angustia provocada por una situación histórica particular, que es la explosión nuclear en Hiroshima y Nagasaki. Después de ese horror, ¿cómo expresar ese horror? La palabra es insuficiente. Quizás el sonido, la música también. En la danza butó se cree que el cuerpo, que se mueve por el gesto, como les hablaba por Artaud, tiene una capacidad de expresión del dolor mayor. Entonces la danza butó sería otro posible ejemplo de cómo el cuerpo es reinventado para expresar simbólicamente el dolor. Y les di el ejemplo también del cuerpo como expresión del sufrimiento, pero también de la sensualidad. En Egon Schiele, acá tienen un tipo de imagen del cuerpo, del trazo. Se decía que Schiele, por ejemplo, empezaba el trazo, nunca se interrumpía, y que todo era como un trazo único y común, por la cual generaba este tipo de imagen característica del cuerpo expresivo, el cuerpo expresivo, ¿eh? De sensualidad y también de angustia, de Egon Schiele. Y, por ejemplo, les hablé también
del cuerpo en Francis Bacon. Y bueno, les dije, Francis Bacon recurría al gesto grotesco, el gesto paródico, y acá pueden tener este tipo de típica imagen de Francis Bacon, del cuerpo, en este caso un retrato para expresar el sufrimiento a través del cuerpo y sus distintas posibilidades. El cuerpo que imagina Francis Bacon lo retuerce, está retorcido para expresar con más vehemencia la angustia, el dolor, el sufrimiento del hombre moderno. Francis Bacon también tiene una variación muy interesante de un cuadro de un papa de Rafael Sanzio, es otro de sus cuadros muy famosos, y también tomó una pintura muy rara de Rembrandt, en la cual Rembrandt pintó unas reses de vaca colgando en una carnicería, y que las reinventó para expresar también la situación de sufrimiento, de caos del hombre moderno, ¿no? Es decir, la fealdad, más que la belleza, como una expresión de lo retorcido del sufrimiento, en el ejemplo de Francis Bacon. Y les hablé también de Lucian Freud, el nieto de Freud, cómo expresa el cuerpo como ejemplo de las distintos ejemplos de lo que el cuerpo puede expresar. Y aquí este es uno de los autorretratos de Lucian Freud, que murió en 2011, y esto un poco responde a lo que le decía, ¿no? Él quería pintar con estricto realismo lo que el hombre es y no lo que quisiera ser. Es lo contrario de la pintura como una forma de idealización romántica, ¿no? Es de vuelta a tratar de que el cuerpo exprese una realidad escondida, de angustia en este caso, del ser humano, ¿no? Y les hablé también de la performance, antropometría, de Yves Klein, donde el cuerpo desnudo, el cuerpo que se convierte en pincel, la danza, la música, el cuerpo que se imprime en esa situación informática. Acá hay un ejemplo del cuerpo impreso, dentro de la antropometría de Yves Klein. Perdón. Primero les quería mostrar al propio artista en la situación de crear el ritual performático. Acá vamos ampliando para que lo vean mejor. Bueno, Yves Klein con la mujer desnuda, cubierta ya de pintura, ven que acá hay unos músicos, acá hay unos papeles, y después de todo este proceso ritual performático, la mujer se apoya, rueda sobre el papel para generar una impresión del cuerpo, que es lo que podemos ver, por ejemplo, con este tipo de forma. Este es el resultado de los cuerpos pintados dentro de la situación performática en la cual participa el cuerpo desnudo, la danza, la música, y es también, por lo tanto, otro ejemplo del cuerpo como aquello que siempre puede decirse o expresarse de muchas maneras. Y les había recomendado también como uno de los ejemplos donde el cine recoge la potencialidad del cuerpo en la danza que se reinventa, el documental de Pina Bauhaus, y acá, bueno, acá hay un ejemplo, acá está el afiche de ese documental de Pina, del documental de Wim Wenders. El cuerpo asumiendo distintas formas para ilustrar el cuerpo de la reinvención continua. Entonces, por lo que hemos compartido, el cuerpo no solo se dice de una forma, sino que es esa dimensión a explorar continuamente para encontrar nuevas formas de expresión del cuerpo, que hablan de la vitalidad artística del cuerpo, que hablan de la danza como puente, y por qué no como rito o tránsito hacia esas otras formas de lo que el cuerpo puede decir, de lo que el cuerpo puede expresar y de lo que el cuerpo puede ponernos en comunicación con otras emociones, otras fuerzas de vida, otras intensidades que están ahí para ser exploradas siempre por el cuerpo, que puede decirse de muchas maneras. Y eso creo que es parte del propio camino que ustedes recorran. Bueno, y ese es el límite de lo que hemos compartido hoy, y les agradezco la oportunidad
y ojalá que esto sea también un estímulo y un alimento para su propia búsqueda de la experiencia expresiva con el cuerpo. Gracias, Esteban. Gracias. Gracias. Bueno, les agradezco mucho, les agradezco mucho. Ojalá que, yo no sé si esto va a quedar grabado, Sí, ¿sí? lo estamos grabando, Sí, sí, porque en pero ese caso, pasamos. porque como comenté, varias posibles cuestiones para seguir o para estudiar o para explorar, por si después lo quieren ver, ahí pueden recordar todo lo que les fui sugiriendo como una posibilidad, para que lo vayan explorando, si surge el interés, porque creo que todo lo que podamos explorar, investigar como algo nuevo, contribuye a abrir la mente y también mejor predisponer al cuerpo para explorar todo aquello que mente y un cuerpo abierto nos permiten descubrir como nuevas posibilidades de experiencia y de intensidades de vida. Bueno, les agradezco mucho, entonces, y me Muchas alegro mucho de gracias, haber Esteban. participado. Y bueno, síganla acá a Adriana, a Sergio, que son verdaderos maestra y maestro en esto de guiarlas, en esto de encontrar todas las posibilidades de lo que el cuerpo puede expresar y descubrir. Les mando entonces un gran saludo. Te vemos el 6 en el museo, tal vez. ¿A qué hora es Tal lo del vez. 6? ¿Te Y acordás? lo vamos a ajustar, pero será alrededor de las 4, Bueno, ¿no? si es Porque esa hora, yo creo... a las 7 el museo cierra. Así Bueno, si que, es a las 4, yo creo que tal vez podría ir, porque ya es presencial, ¿verdad? claro, es presencial. Claro. Es presencial. Bueno, porque a las 6:30 creo que tengo un grupo, tengo que dar una clase en principio, pero si es esa hora, tal Yo te vez aviso. seguramente... Bueno, vos me avisas entonces, Gracias, Adriana. Esteban. Bueno, les envío un gran saludo, Gracias. ¿verdad? Un gran abrazo. Hasta luego. Chao, Esteban, Chau, gracias. Esteban, Que siga la gracias. danza, que siga la danza. Que siga que Hasta siga la luego. vida. Que siga la danza en la vida. En la Hasta vida, luego. que siga la Hasta vida. luego. Hasta luego. Chao, Esteban. Bueno, estamos ya con Juan Pablo Mato. Digo, rápido, después hablaremos, como les dije, iremos encontrando síntesis, pero acá Juan Pablo tiene material para darnos y si no se nos va el tiempo, ¿no? Lo de Esteban lo compartiremos, además tendremos tiempo. ¿Qué tal, Juan Pablo? Bien, bien, muy, muy interesante todo lo que compartió Esteban, la verdad es Muy. da para mucho, para profundizar un Claro, montón. sí. Y bueno, no, en realidad, antes habíamos estado hablando, antes del encuentro, un poco, a mí muchas veces me toca como compartir, me tocó compartir con Adriana, con Sergio, con varios de los que están acá del equipo. Yo desde mi lugar digamos, mi experiencia de compositor y también de trabajar con medios audiovisuales, con medios interactivos. Bueno, nada, tratar de aportar elementos que generen disparadores desde lo sonoro, desde lo visual, desde lo musical. Bueno, de hecho, antes un poco se escucharon algunos fragmentos de música que en el momento que los invitó a improvisar Juli, bueno, nada, como distintos elementos y herramientas y contenidos que pueden servir para resonar con o para generar distintos tipos digamos, de diálogo desde lo corporal. Y bueno, un poco pensando también en, no sé, en lo que todavía es un misterio, pero esperemos que también vayamos llenando de contenido para el día que nos encontremos en el Museo Ricardo Rojas. Darme una pequeña herramienta como para poder experimentar cada uno de su casa y por ahí en algún momento compartir desde estos Zoom, que está en una página web que se las voy a compartir en el chat. Es una pequeña herramienta que lo que tiene es, tiene como dos partes. Una parte que es, obviamente, contar con la cámara, digamos, para poder trabajar con el cuerpo, y
poder procesar de distintas maneras la imagen que nos da la cámara. Y por otro lado, tomar imágenes de internet, usar como el portal Giphy, que es como un portal de GIFs animados, que tiene una herramienta de búsqueda, como para ver qué disparadores, buscando texto por texto, que digamos, un poco nos puede llegar a ayudar a derivar en esto que es, nada, todo lo que se puede conectar a través de la palabra y de las búsquedas hoy en Internet con herramientas. Les voy a escribir en el chat la dirección de esta página web y les voy a compartir un ratito pantalla como para mostrarles un poco sintéticamente algunas cosas de cómo puede funcionar. Voy a apagar la cámara porque para poder mostrar la vista de la cámara tengo que apagarla acá de Zoom. Así que voy a apagar acá y les voy a compartir pantalla con eso. A ver, ¿están viendo ahí la pantalla? Sí. Bueno, cuando entran a esa página web tiene como unas instrucciones que simplemente es como una forma fácil de poder hacer algunas cosas simplemente con el teclado, digamos, porque lo que tiene es que podemos generar distintas variaciones de la imagen y podemos hacer que nos quede grabado como una especie de preseteo y poder pasar de unos a otros. Entonces voy a sacar esta pantalla de instrucciones y lo que se ve ahí es la imagen de la cámara web y un fondo que tiene que ver con estas imágenes buscadas a través de esta página de GIFs animados. Pueden apagar la cámara y pueden generar distintos procesamientos con digamos, estos controles que hay en pantalla. Y lo que se puede hacer es en la parte superior de la parte derecha de la pantalla, se pueden grabar como esos preseteos para poder pasar de uno a otro. Pero se puede pasar con el teclado directamente. O sea, si, por ejemplo, también podemos grabar con el teclado. Si apretamos la tecla Shift y 1, guarda en el preseteo 1. Ahora voy a generar otro preseteo en el 2, digamos que sea bien distinto para que esté claro. Lo voy a guardar y se puede cerrar como estos controles para que no aparezcan en pantalla con la tecla Control y la tecla Q. Entonces, se puede pasar de un preseteo a otro con dos teclas, ¿no? Digamos, acá un poco la idea es como, esto simplemente es como una especie de ejemplo de herramientas audiovisuales que nos permitan experimentar y probar cosas. Y esto es algo que hice como, digamos, como para poder compartir y que esté en una web, pero hay un montón de herramientas, ¿no?, que por ahí ustedes ya usan o conocen. Pero bueno, por ahí para el que no había experimentado con este tipo de opciones, me parecía que podía ser algo interesante, quizás para también poder por ahí aprovechar quienes no puedan estar presentes el 6, quizás podamos aprovechar y compartir pantalla para proyectar en el museo cosas que hagan desde donde estén quienes no puedan venir al museo. Claro, la gente de Córdoba, de Uruguay. Sí. Exacto. Entonces, bueno, la idea por ahí mía de hoy era como mostrarles esto, que ustedes lo puedan ver si les da ganas de experimentarlo. Obviamente cualquier duda pueden consultar, creo que Eri después va a crear un grupo de WhatsApp. Y por otro lado también si hay otras herramientas que usan y que les parece que pueden ser interesantes para usar, para generar eso, digamos, contenidos
visuales, sonoros, musicales, y quieren compartir algo o nada, compartir también inquietudes, bueno, nada, las recibimos y las charlamos. Buenísimo. No sé ¿No? si dentro de Sí. esto, que es muy sintético, que traté de como de en un pantallazo poder mostrar un poco, no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta o algo que surja para que charlemos Dale. nada, cualquier cosa, el que quiera, obviamente, bienvenido Preguntar. de preguntar. Claro, si tienen alguna duda, a mí me parece re interesante como herramienta justamente lo que dice Juan Pablo, que por una parte la gente que está lejos, bueno, hoy con el Zoom estamos todos lejos, pero de cualquier manera nos vamos a juntar el 6 de noviembre, pero vamos a mirar qué bueno, elaborar ciertos videos, wow. Y bueno, y Juan Pablo nos está dando herramientas, cómo me gusta esto, Uy, qué bueno eso. ¿no? Está buenísimo ese Sí. negro con el perfil Sí, como es como silueta, ¿no? Sí. Sí, bien derivado. Bien como que se va esfumando. Me encanta jugar con esto, es buenísimo. Bueno, sí, es como medio como también eso, para jugar, experimentar y ver a ver Seguro. también qué dispara, ¿no? Porque, bueno, algo que charlábamos un poco con el tema de las herramientas audiovisuales, la música, lo sonoro, para trabajar en la performance, es que, bueno, hay mucho que trabajando con improvisación, uno puede como, nada, obviamente improvisar con el cuerpo, pero hay veces que si necesitamos tener cosas preparadas de antemano, porque requieren determinada técnica, requerimos tener determinados sonidos, determinadas imágenes, o hay cuestiones interactivas que digo que se nos ocurren para trabajar, podemos generar un marco para improvisar, pero un poco hay cosas que tenemos que tener medio predefinidas de antemano, ¿no? Entonces, hay veces que poder armar herramientas o contenidos que nos permitan esa versatilidad de buscar algo con suficiente amplitud para que podamos en el momento de improvisar ir haciendo modificaciones, ir generando contrastes, según lo que vaya ocurriendo. Es algo que, bueno, que tiene su particularidad, porque es como que tenemos que un poco prever determinadas cosas, pero también dejarlo suficientemente abierto para que no nos pueda servir para distintas situaciones. Entonces, bueno, hay ahí una línea medio fina entre lo que es, nada, dejar algo fijo y dejar algo abierto que nos permita poder ir moldeándolo a medida que vamos viendo qué ocurre en la improvisación. Claro, seguro. Esto que estás diciendo es fundamental, ¿no? La relación entre lo abierto y lo cerrado, que la performance apunta más a lo abierto, digamos, aquello que sucede en ese momento, que es una acción arrojada, digamos, en ese momento, y sin embargo, que eso es lo que hablábamos mucho en las reuniones nuestras, ¿no? No hay nada que pueda suceder en un momento, en un instante, si no hay algo que la está sosteniendo esa acción, ¿no? O sea que, de alguna manera, todo lo que pasa en el instante pasa porque hay detrás o debajo o al costado, donde sea, algo que sea o no partitura, sea como se llame, que está sosteniendo aquello que sucede. No sé si se entiende o dije cualquier cosa. No, Sí, no, me parece muy importante, digamos, eso, ¿no? Y aparte las imágenes que Germán, recién... hola. Qué bueno. Ah, sí, Germán perdón. Gárgano con nosotros, qué bueno. Dale, Germán. No, me parecía así muy importante, digamos, aparte las imágenes que él movió tienen Sí. cuerpo verdaderamente, ¿no? Claro, Es decir, claro. transmiten mucho. No eligió cualquier cosa en esos meros ejemplitos, ¿no? Es Claro, decir, buenísimo. o sea que le sale
y ya de movida el ejemplo ya le sale con cuerpo. Acá, por ejemplo, claro, y está bien Qué eso de bueno. lo que vos decías de lo fijo, ¿no? Porque es un preseteo, como él lo llama, para que después poder vehiculizar libremente, o lo más libremente que se pueda, justamente donde me pareció a mí que en esos ejemplos, por ejemplo, la técnica, lo que llamamos técnica, que ahora está el mundo tecnificado, no quedó de lado, digamos. Está usada, pero lo que deja ver es una expresión, ¿no? Claro. O sea, no Porque, quedó el cuerpo supeditado a la técnica. La imagen esa era muy corporal, muy transmitía mucho. ¿Qué importa claro, después con qué está hecho, digamos, ¿no? Se puede hacer buenísimo. con el pincel, como los excelentes ejemplos que daba Gerardo en la pintura, por ejemplo, o en el teatro, o en esto, como también en esto, ¿no? Eso me No, bueno, parece fantástico porque son nuevos lenguajes. Siempre que se parta de esa raigambre que uno lleva en su interior, digamos, y siempre claro, que uno esté posicionado desde ese lugar, ¿no es cierto? claro. Eso que estás diciendo, bueno, qué suerte que está Germán acá Y para no, lo que estuve dijiste, escuchando porque, todo. exacto, bueno, lo completa de una manera, ¿no? Bueno, es que estuvimos preparándolo, ¿cuántas horas estuvimos? ¿Cuántas horas? No, de verdad que, pero de alguna manera esto que está diciendo Germán es perfecto, ¿no? Y que yo creo que va en el camino de la performance, ¿no? De preguntarnos qué es la performance, y sí performance, y no performance, sino toda esta cuestión que uno trata de dejar de lado, la moda, digamos, ¿no? De querer hablar y que todo es performance, y tratar de ahondar un poco y cuestionar el lenguaje también, ¿no? Y cuestionar por qué se está nombrando de esa manera. Entonces, de alguna forma, estas herramientas, como está diciendo Germán, ¿no? Las herramientas que pueden ayudarnos y que nos pueden ayudar a volver a pensar lo que estamos haciendo, a cuestionar lo que estamos haciendo, ¿no? Eso, bueno. No sé, Juan Pablo, te quedaste ahí enorme, Sí, voy a buenísimo, dejar ¿no? de, Sos un voy a actor. dejar voy a dejar de compartir así, porque me imagino que por ahí también hay cosas, creo que la idea era también poder hacer un cierre, ¿no? De Un lo de la cierre, jornada, sí, así no, no. que dejo de compartir, así volvemos a la charla. Pero genial, digamos, bueno, queremos hacer un cierre para terminar a tiempo, por si alguno se tiene que ir, etcétera, y que, no sé, Erika, vos querías, digamos, hay muchas cosas, muchas cosas que quedan sueltas, pero no importa, es un primer encuentro o sea, no tienen por qué cerrarse hoy nada, ¿no? Ni tener todo tan... Pero hay algunas cosas prácticas, como por ejemplo lo del grupo de WhatsApp. Eso que me gustaría hablarlo rápido para después cerrar. ¿Te parece, Eri? ¿O Sí, no? sí, por supuesto. Armemos un grupo de WhatsApp así nos podemos comunicar y avisarnos de cualquier cosa de último momento o hacer consultas, ¿no? Como para que el diálogo sea entre todas más fluido. Si quieren ir mandando al mail de Deriva sus teléfonos, y si no, yo igual les voy a escribir para pedírselos o recordárselos. Bueno, perfecto, porque eso es importante en la medida que uno puede también compartir cosas de una manera más rápida por ahí, ¿no? No sé si hay algo que, a modo de cierre de la jornada de hoy, si hay alguna pregunta. No estoy en WhatsApp. Estoy en no sé qué. Bueno, no tenés WhatsApp, Sandra. No, no tengo más, yo me salí, estoy en Signal y en Telegram. En Bueno, y si Telegram. no, El todo tema lo es que las novedades, bueno, te las pasamos por mail. Por yo, mail. si vos querés, te puedo pasar, yo tengo personalmente Telegram, si no te lo Bueno, paso, o Sergio, Sí, yo Sergio también, y yo tengo yo, Telegram. te lo reenviamos, pero claro, hagamos Ahí está. WhatsApp, dale, y hacemos si vos llegar. nos querés decir algo, nos decís a Sergio o a mí, o hacemos un grupo Sandra, Sergio, yo, que tenemos los tres Telegram, por ahí, se me ocurre Claro. eso, Sí. Sergio.
¿no? Por si... Elena se ríe de mí. Porque es así, está muy bien lo que se está haciendo, porque me da placer, por eso me Ay, qué río, lindo. ya me conocés, me río todo el Claro. tiempo porque soy feliz. Y sos tan amorosa, bueno. Bueno, eso por un lado, como cosa práctica, y por otro lado, queríamos ver si, bueno, como todo empezó vertiginosamente, y va a seguir vertiginosamente, les aviso, o sea que no se tenga ninguna esperanza de que no sea vertiginoso, o sea que no sé si vamos a tener tanto tiempo, pero algunos minutitos por si quieren hacer alguna pregunta. Yo quiero decir que quien habló después de Juan Pablo es Germán Gárgano, que es, bueno, un artista grosso, un gran artista, y que tenemos la suerte de tenerlo en nuestro equipo, y que el último encuentro, Germán va a hacer una charla, así como Gerardo hizo hoy, una charla desde como el aporte de las artes, de la pintura, digamos, y de su mirada a todo este trabajo que es tan importante. Germán, ¿estás ahí? Que es tan Sí, importante que alguien que tiene la mirada, yo digo, más global, pero no sé cómo llamarle, ¿no? O sea, distanciada de la danza, no tan pegoteada a la danza y a la performance. claro. Entonces, ya que hayas estado hoy, te agradecemos un montón con quería decirlo, porque si no, era una voz y no sabía quién era. No, sí, Gerardo daba unas cosas, me hizo acordar, no me acuerdo, las primeras máscaras que él habló, el Sí. cuerpo de los primeros, me hizo acordar, no sé si acá vi yo de casualidad hace unos meses una performance de este colectivo Fin del Mundo. No sé si lo... Claro, y ahora que lo decís, que decís y que nos hace acordar, Eri, vos les querías decir algo acerca hicieron de... unas cosas callejeras, digo, unas cosas Sí, urbanas. yo... Vos debés conocer muy bien. Entonces, como estaban con las máscaras, eso que Gerardo habló de los griegos, ahí, de que venía creo, el primer Que eran los ejemplo. sardos, en Sí, Cerdeña, el Nuoro, ¿no? es el carnaval Nuoro. de Nuoro. Pero Claro, a claro. propósito Y de eso, también con eso Eri, sí. se me ocurrió, digamos, una cosa como que le da una permanencia a través del tiempo, ¿no? Porque esas máscaras pueden ser tanto de la Claro. antigüedad como de ahora, digamos, ¿no? O sea, el Sí. tipo que está con la máscara ya desaparece la fisonomía de una persona de nuestro siglo, de nuestra época, ¿no? Y que puede ser un griego, puede ser un tipo del África, creo que se puede ser cualquiera. Están Sí, las sí. máscaras, vestidos, y por eso me hizo acordar lo de cierta manera, ¿no? No tan igual así, pero esto de esa cosa que yo vi, no soy habitual de ver estas cosas, pero que vi Sí, de sí, este sí. performance del Y colectivo del justamente... Fin del Mundo, en una cosa urbana que hicieron. Bueno, en fin, eso nomás. Sí. Se me corta a mí un poco, ¿escuchan bien? ¿Sí? Sí, no, Bueno, se te escucha bien, Adri. no, Erika, porque justamente a propósito de lo que Germán trae, por suerte, Erika, ibas a pedir cierto material para el encuentro próximo. Sí, bueno, adelantamos un poco el encuentro que viene, vamos a trabajar varias cosas, entre ellas un poco vamos a agregar algún elemento, materiales, si quieren ir teniendo a mano, y no fue planificado, pero teníamos alguna parte del equipo pensado hacer como máscaras o algo para el encuentro que hagamos en el museo. Para ir preparando, bueno, o inspirándonos en esto que vimos hoy, que tiene que ver con lo que vamos a trabajar el encuentro que viene,
agregarnos, modificarnos un poco el cuerpo, o bueno, esto, seguir probando distintos estados, corrernos un poco de lo que conocemos, salir un poco de los hábitos Claro. que todas tenemos al movernos, y bueno, tengan a mano algún objeto, puede ser telas, papeles, lo que sea que quieran usar la próxima. Que bueno, va Claro. a ser parte del vestuario, puede Para ser parte de la performance, puede no ser parte, vamos a ver. Igual se los Que la recuerdo. máscara, Además, Eri, como Ah. nosotros habíamos dicho... perdón, ¿querías decir algo, Germán? no, esto Porque quería decir de se dónde me había van, venido que nosotros más que las se máscaras... me van, las máscaras, digamos, las máscaras tienen que ver profundamente con la mirada y el cuerpo, ¿no? Porque es lo que vela y a la vez lo que devela, pero a la vez vela y devela, ese interjuego, ¿no? Entre lo que oculta, entre la presencia y la ausencia. Eso es fundamental en la pintura y además, en lo que tiene de la danza, por ejemplo, que acompaña estas cosas. Claro, Germán, nosotros lo habíamos, claro, lo habíamos asociado, no, la fuente un poco para nosotros, para pensar los objetos también, lo que nos pasó, lo que nos pasa con los barbijos, el hecho del barbijo como algo que, bueno, a partir de eso empezamos a asociar con embarbijarnos de otras maneras o salirnos también, ¿no? Esa fue nuestra asociación primera, ¿no? Me parece. Sí, sí. ¿Y cómo? Que es una máscara, ¿no? Que funciona como una máscara. Sí, teniendo en cuenta cómo hemos modificado las costumbres en pandemia, estos casi 2 años sometidas todas a estas nuevas formas de relacionarnos, y hablando un poco de eso, de los protocolos, y bueno, el barbijo, y esas cosas, la idea de hacer algo sin que estemos todas embarbijadas, cuando tengamos que hacer las cosas con protocolo en el museo, dependiendo del distanciamiento, etcétera, pero bueno, estamos ahí pensemos. Claro, porque también como cuando Gerardo, llevándolo a lo que Gerardo habló de la danza Butoh, y lo que dijo cuando surgió históricamente la danza Butoh, que fue, bueno, con la bomba, con la atómica, digamos, ¿no? Y con todos el horror, y bueno, todo el tiempo pensamos, o sin pensarlo, lo tenemos en el cuerpo, ¿no? El hecho de que esto históricamente, esto de la pandemia, esto que nos está pasando todavía, aunque pareciera que está aflojando, es una marca, ¿no? Y que de alguna manera los cuerpos estén afectados. No quiere decir que, ¿cómo decirlo sin que parezca, vamos a estar aislados o no sé qué? No, es otra cosa, es como activar algo, al contrario, ¿no? Es como la danza, estamos vivos, eso quiero decir, estamos vivos. Las fuerzas que nos hacen estar vivos, ¿no? Remitiéndome a lo que decía Gerardo. Es un poco ese es el sentido, y no tanto voy a hacer un barbijo, ¿no? No, el usar lo que tenemos, cómo estamos, e invocar esas otras cosas, transformar. Sí, y además entrar en los materiales también, ¿no? Exacto. En la cosa de la materialidad, como hoy se entró, no sé, en la acción misma, ¿no? Y además en los ejemplos de Gerardo, o esto que decía recién Germán, ¿no? Que es bien concreto, es bien, o lo que traía Juan Pablo, ¿no? Es bien la herramienta, es como una urdimbre que nos permite estar como parados, ¿no? O sea, que es lo que uno quiere cuando está en el lugar que tiene que estar, o sea, que, bueno, que funcione algo. Yo no quiero, pero quiero decir que, por si alguien quiere decir algo acerca del trabajo de Julia, o preguntar algo acerca del trabajo y cerrar eso, ¿no? De Juli y de Alfonsina hoy, o hacer alguna pregunta, o sencillamente
igual ellas van a seguir, digamos, no es que, bueno, no sé, o nada, qué sé yo, como para ir cerrando. Sí, porque son las 7:01. Si no, yo tengo que encender la lámpara, avísenme porque me tengo que ir un poquito más allá. Se hizo Muy Porque bueno, estoy Wallenstein, oscureciendo. aprende la luz. Oscureciéndome. Bueno, no sé, ¿hay algo, alguna pregunta, alguna cosa? Por el momento se me quedan todos fijos. ¿Hay algo que querramos decir o alguna sugerencia? ¿Se cortó? No. No. Ah, Pato que me se tengo le que ir, claro. Pato se le tiró internet. A regar, muy bueno todo, muchas gracias, anda a regar, muy bueno, Sandra. Es que a las 7 terminábamos, por supuesto. ¿Alguien, algo más? No, yo quiero agradecer, fue muy interesante todo lo que estuvimos viendo, así que gracias. Gracias, Cami, gracias a vos, gracias. Y sí, A todos. gracias. Re bueno el encuentro. Ay, ¿me escuchan? Sí. Ahí está. No, que re bueno el encuentro, como mucha información, siento que tiene que bajar un poco. Y Sí. capaz que por ahí se me fue creo que Juan Pablo se llamaba, que nos mostró la aplicación esa. Capaz la próxima hay dudas, primero probarla, experimentarla un poco. Buenísimo. Me pareció ¿Quién está fantástica. hablando? Perdón, ¿Anaí? ¿Quién está hablando? Ailín. Tengo dos. Ailín Retamar. Ailín, Sí. perfecto. Se me ve por un lado y hablo por el otro. Muchas Dale, gracias. Ailín, ¿qué querías preguntar? ¿Algo? No, dije todo esto que dije. Quería agradecer. alguien. Perfecto, gracias. Gracias. Sí, Juan Pablo, por ahí hay algo que se puede. Excelente todo, gracias mil, dice Elena. Pero pensé que alguien había dicho que quería preguntar algo, no sé, soy yo que. Son mis. ¿Esa aplicación después la van a pasar por algún lado? La pasó Juan Pablo, pero figura en el chat y igual la podemos en el chat. Claro, Eri, la pasamos en el chat. Una pregunta se me ocurrió, ¿qué tal? Bueno, ante todo, gracias. La idea puede ser que sea intentar armar un trabajo en el encuentro final del presencial. En el museo, claro. Claro, ahí está. Yo no la tenía como una cosa segura. Claro, claro. Y también se me ocurrió pensar en esto que me gustó como leitmotiv, en esto de a partir de pensar en la situación común que estamos viviendo, ¿no? Y esto de los barbijos y los protocolos, ¿no? Si era por ahí, para imaginar también, ¿no? Sí, Karina, buenísima la pregunta. No sé si terminaste la pregunta o te contesto algo. Esas dos cosas quería. No, está buenísimo. Lo del museo sí, me das la posibilidad de decirlo, es el 6 de noviembre en el Museo Casa de Ricardo Rojas. Nosotros en la semana les vamos a mandar material que la directora del museo, que es Laura Mendoza, que es muy genial como ella gestiona ese Museo Nacional, ella nos mandó material. En octubre estuvo la gente de, ¿cómo se llaman? Los de Cuestión Marrón. Bueno, hicieron una experiencia muy interesante durante el mes de octubre, incluso en la calle. Eso les vamos a mandar material de qué es el Museo de Ricardo Rojas. Y por otra parte, no podemos, yo creo que lo que hablamos en el equipo tantas veces es, no podemos estar fuera del momento que nos toca vivir, del entorno, Entonces, aunque haya gente, aunque entre nosotros haya diversidad en el sentido de qué piensa cada uno de este momento, estamos marcados por esto. Fueron 2 años, como dijo Eri, siguen siendo igual vamos a hacer algo presencial, igual estamos saliendo más, igual un montón de cosas, pero es imposible evitarlo, ¿no? Es algo que, digamos, no es que vamos a hablar de la pandemia. ¿Se entiende lo que digo, Karina? Sí, pero perfecto. Estamos afectados por eso. De hecho, estamos hoy en Zoom. Por algo en común, porque yo pensaba en esto de los ritos, con los dioses, ¿no? Claro.
Exacto. Y bueno, lo único común quizás que tenemos todos. Muy bien. Es el COVID, quizás. Aprovechemos. Muy bueno. A ver si Karina, encontramos algo. gracias por decirlo, porque por ahí se nos escapan algunas cosas. Yo creo que es un momento que desborda por todos lados. De hecho, estamos acá en Zoom con la cantidad de cosas que pasan, que si, bueno, no sé, y que no, si no, a lo mejor estaríamos presencialmente, pero no podríamos estar con la gente de Córdoba, Santa Fe, Uruguay, que están acá y que por suerte estamos con ellos también, ¿no? Entonces, también hay cosas que son buenas y que son de vida en todo esto. Pero personalmente, te voy a contestar, yo personalmente sí, yo estoy consciente, pero eso es una respuesta personal, por más que la hayamos hablado, de que este momento es imposible que no te marque y que no lo mires con una perspectiva histórica, digamos, por más que no la tenemos todavía la perspectiva histórica, pero aquello de lo que nos va a hablar Germán, que es de la mirada justamente, nuestra mirada está absolutamente hoy afectada por esto, nos cambió todo, y bueno, hablemoslo sin miedo, porque es un rito, sí, es lo que dijo Esteban, es lo que... Pero bueno, agradezco que lo hayas dicho, y bueno, no sé, Karina, gracias. No queríamos hablar de esto, tal vez no quería, pero bueno, ya salió. Está bien. Bueno, y gracias, por supuesto, mil gracias a todos, nos vamos a ver, y todas y todes. Las chicas, algunas usan todes muy fácil. A mí no me sale, pero yo digo todas, escribo con X, todo eso, pero no puedo decir todes, ¿no? A mí no me sale, pero todas y todos, y todos. Cuando escribís es más fácil porque te eliminás la E. Pero bueno, también agradezco eso, ¿no? El hecho de que haya gente como Juli, como Alfonsina, que hoy hablaron con lenguaje inclusivo todo el tiempo, y fácilmente y fluidamente, y yo aprendo un montón de eso. No, sí, fluyen y uno aprende también, ¿no? Qué sé yo, a mí por ahí me sale más fácil hablar en femenino, ¿no? O sea, incluir en femenino. Y bueno, y todo, en este momento todo es un tema también de lenguaje, hay mucho para cuestionar en todo sentido, ¿no? Incluso, bueno, no quiero hablar más, basta, porque no.